Hola chicos, Eh, vamos a dar inicio a la clase número 2 del bloque número 3. En esta clase vamos a desarrollar informes y en la última parte normas APA y su aplicación. Para comenzar, refiriéndonos a las redacciones, me gustaría indicarles los diferentes tipos de redacciones que tenemos, la redacción literaria y la científica, que a diferencia de la redacción literaria, que tiene por fin entretener o expresar sentimientos, la redacción científica lo que busca es comunicar eficazmente los resultados de la investigación que se ha llevado a cabo, de tal manera de trascender el conocimiento. Esta trascendencia del conocimiento lo que va a buscar es crear espacios de diálogo entre el conocimiento y la sociedad, de tal manera de contribuir a la sociedad para tener una sociedad más instruida y técnica, ¿sí? Es por ello que comunicar ya deja de ser una opción para constituirse en un imperativo. Además de crear estos espacios entre la sociedad y el conocimiento, también existen otras motivaciones científicas, esta interacción académica, objetivos profesionales o el cumplimiento de metas profesionales, o la proyección científica de la institución a la cual pertenece el investigador. Todos estos son motivos para llevar a cabo estos informes. Dentro del proceso de composición, de la escritura, es importante resaltar que no es un proceso lineal, ya que es necesario realizar modificaciones y revisiones en cada uno de los avances que nosotros vamos desarrollando. Pero sí podemos distinguir tres partes. Un primer paso de pre-redacción, que consiste en la planificación de lo que va a contener en un segundo paso nuestro borrador y posterior texto final, que va desde la selección del tema, la definición del público, dos puntos muy importantes, la selección del tema, que es un punto muy importante, la definición del público, es otro punto que me va a permitir conocer cuál va a ser el lenguaje que yo necesito tener y desarrollar en mi texto, la generación de ideas, la hipótesis, hasta llegar a proponer una tabla con el contenido que va a tener el informe. Una vez que ya tenemos esta tabla, ¿sí?, o este mapa, o esta idea, con toda la planificación, vamos a una segunda etapa, que es la producción del texto, la redacción. Acá lo que hacemos es redactar un informe, borrador, una primera etapa, y vamos a ir realizando tantas modificaciones sobre los borradores que consideremos necesario. Entonces podemos tener muchos borradores hasta llegar al que consideramos el borrador final. Sobre este esbozo de borrador final, vamos a realizar correcciones textuales, tanto desde ortografía hasta la adecuación del género y hasta llegar a una presentación final del informe. A medida que vamos escribiendo el informe, pueden surgir algunos problemas que son generales y que son comunes que sucedan. Como puede ser, por ejemplo, la titulación poco clara, la ausencia de una estructura en el momento que nosotros vamos desarrollando la escritura, una discusión que sea muy pobre de los resultados, una mala redacción de las conclusiones, que no hayamos definido correctamente el público al cual nosotros vamos a dirigir el informe y por ello no tengamos un lenguaje acorde, no seguir convenciones de escritura y de referencias, que en este caso nosotros al finalizar el bloque vamos a ver la convención de las normas APA de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos. Siguiendo con los tipos de informes, si tomamos Junior Urbano, lo diferencia entre tesinas, tesis y artículos de investigación.
Por otro lado, si nosotros tomamos el libro de Mirta Bota, podemos comenzar a ver otros nombres, como por ejemplo, utiliza el nombre de monografías, ¿sí? O ensayos, artículos periodísticos, pero que en fin encuadran en alguno de los tipos de géneros que utiliza Juni Durban. En primer lugar, él distingue entre tesina tradicional y la tesina moderna. La tesina tradicional como un informe sobre los resultados del campo, y la moderna, que es una estructura expositiva dialéctica, que se utiliza generalmente en las investigaciones cualitativas. Ahora, ¿cuál de las dos tesinas vamos a utilizar? Va a depender claramente de aquella que mejor se adapte a nuestras necesidades para comunicar esos resultados. Claramente, la segunda tesina, la moderna, tiene una presentación más dialéctica, donde se va argumentando claramente, ¿sí? Lo podemos ver en los distintos formatos. En el formato de la moderna tenemos explicaciones, ¿sí? Posiciones. Otro tipo de informe es el ensayo académico, que también se trata de una tesina, en la cual lo que nosotros hacemos es tomar un tema que ya ha sido publicado, o sea que no es un tema novedoso, sobre el cual se pueden realizar críticas o se puede tener una visión nueva, pero sobre el tema ya existente. Estamos ante un formato flexible, pero que sí o sí debe contener tres partes: una introducción, un cuerpo y conclusiones. El estado del arte es un examen crítico de los materiales que existen sobre el tema determinado. Si ustedes recuerdan, a medida que fuimos desarrollando la materia, fuimos realizando previo al marco teórico un estado del arte. Ese relevamiento de los últimos materiales que han sido publicados de fuentes confiables para saber cuál es el conocimiento de un determinado tema. Otro tipo son los análisis de prácticas profesionales, que lo que busca es revivir una experiencia profesional para comunicarla. Si bien es una modelización de una experiencia que se ha llevado a cabo, no se trata de una universalización de esa experiencia. Hay algunas carreras en las cuales el trabajo final es un análisis de estas prácticas profesionales. Bien, Juni Urbano también hace referencia a otro tipo de informe, que es la tesis. Mirta Bota también la menciona como tesis. A diferencia de la tesina, la tesis es un trabajo que tiene una mayor extensión y que tiene una mayor importancia. Es un trabajo científico realmente. Consta de entre 120 y 400 páginas, lo que la distingue totalmente de la tesina, ¿sí? Es esta extensión cuantitativa, y cualitativamente estamos ante un nuevo tema, ¿sí? Ante un tema original. Otro punto importante en el momento de la redacción de las tesis es que a medida que nosotros, o en realidad de que comenzamos a llevar a cabo la tesis, tenemos la tutoría de un profesor que es experimentado en el tema en el cual estamos desarrollando nuestra tesis. Muchas veces la tesis son trabajos finales de grado, puede ser carrera de grado, como también carrera de posgrado generalmente, o doctorados. Los formatos de la tesis, si bien utilizan normas APA, es muy común que dentro de los formatos sean específicos los pedidos por cada una de las instituciones a la cual se le va a presentar la tesis. En un tercer punto, Juni hace referencia a los artículos de investigación, que es uno de los artículos más importantes de la comunidad científica. No solamente buscando comunicar los conocimientos o los avances que se han obtenido,
sino que también lo que permite es una interacción entre los miembros de una comunidad científica y ayuda a mantener unida esta comunidad, ¿sí?, a través de metas comunes que van teniendo. Entre la estructura tenemos la introducción, la metodología, los resultados y las discusiones que se dan sobre este tema. Como ustedes imaginarán, cuando estamos hablando de los artículos de investigación, estamos ante un público totalmente especificado, ¿cuál es? El cual contiene un lenguaje particular. Bien, ahora, en una segunda parte, lo que vamos a desarrollar son las normas de redacción. En este caso, vamos a seguir el estilo de publicación de la sociedad americana, que son las normas APA. Estas normas son el resultado de acuerdos internacionales para unificar el manejo de la información, en los cuales tenemos pautas para una comunicación académica que sea clara y precisa. Estamos ante una guía completa para responder requerimientos de la escritura científica, tanto desde la presentación inicial, es decir, el tipo de hoja, margen que vamos a utilizar, hasta la manera en que nosotros vamos a citar y hacer referencia, a citar en el cuerpo y hacer referencia al finalizar la redacción de nuestro informe. Estas normas se utilizan tanto en trabajo de clases, como en informes de investigación, en estudios, en revisiones literarias, artículos teóricos, y son unas normas más utilizadas. Cuando se realiza el trabajo académico, la investigación científica, nuestra publicación, es necesaria la recopilación de las diferentes fuentes bibliográficas sobre ese tema. Como ya habíamos hablado previamente, estas fuentes tienen que ser actualizadas, ¿sí?, y que sean veraces. Para ello, a lo largo del cuerpo del texto, nosotros vamos a tomar a este marco, a esta bibliografía, a través de citas. Bueno, acá en el caso de las normas APA, les puse un gráfico que nos muestra cuál ha sido la evolución de las mismas. Han sido 7 ediciones, la última edición se publicó el año pasado, por lo tanto, en el momento que ustedes vayan a retomar el tema, es importante que estemos hablando de la 7ª edición. Es una edición que tiene muchas diferencias con respecto a la 6ª edición, y que toma algunos puntos que previamente no se tenían en cuenta. Por ejemplo, esta edición tiene muy en cuenta muchas fuentes tecnológicas nuevas que antes no se utilizaban, o que se utilizaban y no sabían claramente cómo hacer las referencias, como son videos de YouTube, podcasts. También estamos ante el uso de algunas aplicaciones. Y por último, esta edición también tiene una parte muy importante, que es la del lenguaje inclusivo, ¿sí?, que hace referencia a el lenguaje de tal manera de que no haya una distinción entre razas, etnias, entre orientaciones sexuales. Bien, eso ya lo vamos a ir viendo. En primer lugar, en cuanto al formato general, estamos ante el tamaño carta, ¿sí?, no ante el tamaño A4 como normalmente se utiliza. En cuanto a márgenes, tenemos 2,54 centímetros. Sin embargo, como les explicaba previamente, cuando uno está llevando a cabo una tesis o una disertación, se va a tomar en cuenta la que pida la institución en su momento. Bien, el número de páginas, en este caso lo que se utiliza es el programa de procesamiento de texto que utilizamos. Generalmente utilizamos Word. Se inserta el número de página, son números
en el margen, en la esquina superior derecha. Esta edición, el número 7, además incluye nuevos tipos de letras para poder utilizar, ¿sí? Ahí tenemos el listado de las letras que se pueden utilizar y el tamaño. La importancia entre el plagio, ¿sí? Y luego lo que veremos el autoplagio. Acá es donde recabe la importancia de citar o parafrasear, que no solamente es desde la ética de no tomar palabras, ideas o imágenes que fueran de otro como propias, ya sea deliberadamente o que no lo hagamos de una manera intencional, sino que además realizar una citación y finalizando con la referencia de esa fuente que se han utilizado, lo que le permite al lector es poder ampliar las ideas yendo directamente a la fuente, al autor que la ha llevado a cabo. El autoplagio, que esta edición también tiene en cuenta, es también engañar al lector, pero tomando un informe que nosotros ya hemos realizado como nuevo. Bien, añadimos partes, se puede añadir más partes o lo tomamos íntegramente, completamente y decimos que es un informe nuevo. O por ejemplo hay algunas instituciones educativas en las cuales se considera autoplagio el uso de un informe en diferentes materias. Bien, la citación y el parafraseo. Aquí es una de las partes más importantes y que son estos aspectos que debemos tener en cuenta, es si la cita es textual, o sea, si se cita directamente tal cual está escrito en la fuente o se parafrasea. Parafrasea lo que significa es explicar con otras palabras el texto del autor. En el caso que nosotros realicemos una cita textual, la cita tiene que ser tal cual está escrita en las fuentes de las que nosotros la tomamos. Ya sea página web, si es de una película o si es de un libro. Esta cita textual, si tiene error de ortografía, se escribe con error de ortografía, ¿sí? Se escribe tal cual está en esta fuente. Las normas APA lo que utiliza es el sistema autor-fecha. Y la cita que nosotros escribimos en el cuerpo. Se denomina cita corta cuando es menos de 40 palabras. Y se las puede indicar de dos maneras. Por una parte tenemos la que se denomina parentética, o énfasis en el texto. Como ustedes pueden ver, en la última parte del texto va el apellido del autor y la fecha de la publicación. En este caso, como tenemos el número de página, también lo colocamos. Puede llevar o no el número de página, va a depender si lo tenemos. La otra forma se denomina narrativa o con énfasis en el autor. En primer lugar va el apellido del autor, el texto, ¿sí? Entre comillas, tal cual está la fuente, el año de publicación y la página. Cuando es un autor, va el apellido, año y página, dos autores, apellido y el apellido del otro autor, el año y la página. Y cuando tenemos más de 3 autores, lo que hacemos es colocar el apellido del primer autor y la palabra et an, al finalizar. Citas en bloque se denomina cuando las citas tienen más de 40 palabras. En este caso lo que hacemos es dejar un margen a la izquierda, colocamos la cita textual, por supuesto, como venimos viendo. En este caso, al igual que la cita de menos de 40 palabras, la parentética al finalizar tiene apellido del autor, año de publicación y página, y la narrativa
o con énfasis en el autor, nos indica el apellido del autor. Por favor tengan en cuenta que en este caso no lleva comillas, la cita dejando un espacio, y el año de publicación y la página. Bien, vamos a ver ahora en el caso del parafraseo. Como les había explicado, parafrasear significa explicar la idea del autor, ¿sí? Con nuestras propias palabras. Al igual que en la cita, el parafraseo tiene una manera parentética y otra narrativa de indicar cuál es el autor del cual nosotros hicimos el parafraseo. En este caso, también parentética, como nosotros no estamos citando, no va a llevar comillas, como lo pueden ver. El apellido del autor, en este caso tiene más de 3 autores, más de 2 autores, el apellido del primer autor, et al, y el año de publicación. La narrativa, que al principio pone el apellido del autor y el año de publicación. Bien, las referencias a qué hace. La referencia es un listado que va al finalizar el documento, que brinda la información de todas las citas que nosotros hemos utilizado a lo largo del cuerpo del texto. Para ello lo que utiliza son autor, apellido inicial, la fecha de publicación, el título del libro o el material y la editorial en el cual se presentó. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el caso de los libros. ¿Sí? A diferencia de la edición número 6, que se indicaba cuál era la ciudad en la cual pertenecía la editorial, acá en la edición número 7, Norma Japa, ya no se tiene en cuenta la editorial, la ciudad donde pertenece la editorial, perdón. La forma básica entonces es apellido del autor, el nombre, la fecha en la cual se publicó, el título de la obra y la editorial. Vamos a ver acá un caso. Tenemos apellido de los autores, iniciales, fecha de publicación, el nombre de la obra y la editorial. Como les indico anteriormente, en Norma Japa número 6, también se indicaba, por ejemplo, si la publicación se había llevado a cabo en Barcelona, se escribía la ciudad. Aquí no. Este es un ejemplo de en qué parte ustedes pueden encontrar la información para llevar a cabo la referencia. Van a la primera parte del libro, entre las primeras páginas, hay acá un rectángulo, donde está el apellido, Bota, Mirta, será Bota M, entre paréntesis el año de publicación, año 2002, el nombre y la edición a la cual pertenece, tesis, monografía, informes, nuevas normas y técnicas de investigación y redacción, primera edición, y por último la editorial a la cual pertenece este libro, que es Vintos. Bien. Esta edición además incluye la manera en la cual nosotros tenemos que hacer referencias a software, aplicaciones y dispositivos. El cuadro nos indica, en el caso de las aplicaciones móviles, las app, el autor o el nombre del grupo al cual pertenece, la fecha, el título de la aplicación o el nombre del dispositivo y el fabricante que la lleva a cabo. Por ejemplo, tenemos el autor, que estamos ante un grupo, Registraduría Nacional del Estado Civil. Siempre Normas APA nos indica que escribamos el nombre completo del nombre del grupo.
el título, el año, perdón, el título, la versión y la fuente. Medios audiovisuales, que también es algo nuevo en normas APA, es incluir, o sea, incluye también si nosotros tomamos como fuente algún video de YouTube. En este caso, ponemos el nombre del director, aquí estamos ante la película, el nombre del director, el año donde se publicó, el nombre de la película, ante que estamos ante una película, y la compañía que la produjo. Aquí ante un video de YouTube tenemos el nombre del autor, el año y la fecha, el título de la obra que tenemos, estamos viendo un video, que es la descripción, también va en la parte del título, y la fuente de la cual se toma. Por último, en este caso, agrega la URL. Páginas web, diarios y similares. Bien, acá, a diferencia de normas APA número 6, lo que nosotros tenemos que indicar en las referencias, en el listado final, es el autor, la inicial, la fecha en la cual se publicó, el nombre, bueno, el título del contenido, si estamos, estamos en una razón pública, y la fuente. En norma APA número 6, lo que agregábamos era la fecha en la cual nosotros retomamos o en la cual nosotros consultábamos sobre esta fuente, ¿sí? En la norma APA número 7, solamente se agrega la fecha en la cual nosotros consultamos cuando no tenemos esta fecha, que es en la cual en la cual se escribió el informe. Bien. Y en una última parte, que les indicaba a lo largo de la clase, normas APA agrega el lenguaje libre de prejuicios, que tiene como finalidad utilizar un lenguaje que sea respetuoso e inclusivo, en lo cual no se puede entender que haya algún tipo de discriminación sobre edad, discapacidad, género, raza, orientación sexual, nivel socioeconómico. Por ejemplo, nos indica normas APA que es importante que siempre mantengamos la distinción entre el sexo, el género y la orientación sexual que tiene la persona. Y si nosotros tomamos directamente, por tomar un caso, el género, que si la persona que está escribiendo, está redactando, sabe cuál es la identidad de género de los participantes, la incluya, ¿sí? Entonces, si estamos ante una persona transgénero, si es necesario, ponemos que es transgénero. De tal manera que no se asuma una identidad cisgénero, con el fin de no caer en la creencia de que el cisgénero es lo normativo. Estos puntos de lenguaje libre de prejuicios es un avance muy importante que ha tenido normas APA, porque antes generalmente lo único que se hacía era, se explicaba de qué manera se tenían que citar las referencias y teniendo en cuenta las fuentes, ¿sí? Ahora da un paso mucho más importante, teniendo una inclusión en la importancia y el respeto hacia las personas. Bien. Esto es la segunda clase. Cualquier duda que tengan, especialmente que pueden tener sobre normas APA, lo vamos viendo, ¿sí? Que estén muy bien.